Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 36. Esta semana el tema es en vez de blanco. Lo que vamos a hacer es reemplazar el blanco por otro pigmento en nuestra paleta. Ayer lo reemplazamos por un amarillo de estaño y plomo súper bonito, súper costoso, fatal. Entonces hoy vamos a tratar de reemplazarlo con algo más accesible. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, listo, comenzamos. Esta va a ser nuestra semana de en vez del blanco. Entonces, lo que estamos tratando de hacer durante la semana es, entre comillas, reemplazar el blanco con otro pigmento, con otro color, para que seamos conscientes del uso que le estamos dando a ese blanco. En realidad, va a ser por la ausencia del blanco que nos vamos a empezar a dar cuenta de cuánto estamos utilizando, o en muchos casos, me atrevo a decir que ese es mi caso, sobreutilizando el blanco de titanio. Y esto tiene que ver como con muchas cosas y cosas que ya hemos más o menos discutido en unos videos y en unas semanas de antes. Y es que nosotros al blanco de titanio, en vez de entenderlo como un pigmento y entenderlo como un color que tiene unas propiedades iguales a las de los otros colores en nuestra paleta, muchas veces simplemente lo vemos como un color que significa una función. O sea, solo lo vemos como una función y muchas veces le imponemos esa función. Y esa función se la imponemos porque casi que racionalmente decimos, este color está hecho, es para esto. Lo que eso hace es no dejarnos ver todas las otras propiedades que son naturales a ese pigmento. Entonces, lo que normalmente hacemos es decir, listo, el color blanco lo pongo en mi paleta porque es el color que me sirve para aclarar los otros colores. Entonces, cada vez que yo pienso que algo tiene que aclararse en mi paleta, yo tiendo a ir hacia ese blanco y tiendo a usar ese blanco para aclarar el color. Muchas veces incluso la gente define el color blanco como luz. Entonces muchas veces cuando están tratando de pintar luz, físicamente luz en la naturaleza, optan por todo el tiempo ir hacia ese blanco porque en la cabeza ya entendemos, ya decidimos desde antes que ese color simbolizaba luz, simbolizaba aclarar. Entonces, ese sesgo al que sometemos al blanco muchas veces interfiere con lo que queremos hacer, con la intención que tenemos cuando vamos a hacer una pintura y muchas veces afecta la pintura de una manera muy dramática. El efecto que tiene ese blanco y en particular, digamos, el blanco que más utiliza la gente, que es un blanco de titanio, que es un blanco que normalmente tiene dióxido de titanio y un poquitico de óxido de zinc para hacerlo más maleable, digámoslo así. Entonces el efecto que ese blanco de titanio tiene sobre la mezcla es que la apastela mucho. Como el blanco de titanio es tan cubriente, tan opaco, o sea, es de los colores más cubrientes, más opacos que podemos tener en nuestra paleta y además tiene una temperatura fría, el efecto que va a tener sobre la mezcla, sobre todas las mezclas que hay en nuestra paleta, va a ser ese, ¿no es cierto? Va a ser el de ser un color que se impone sobre los otros colores, que como es tan cubriente, pues va a tener un efecto altísimo sobre el resultado de esa mezcla que les va a otorgar una temperatura fría además, o sea, les va a cambiar o va a ajustar esa temperatura hacia el frío normalmente. Entonces, nosotros muchas veces no somos conscientes de eso y después le echamos la culpa es al pigmento, al blanco y no entendemos que pues ahí los responsables en manejar ese blanco de una manera errada o de una forma de nuevo, un poco sesgada, fuimos nosotros porque nosotros fuimos los que le impusimos esa función incluso antes de haber comenzado la pintura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer durante esta semana y cuál debería ser como la reflexión que acompaña los ejercicios durante esta semana? Lo que vamos a tratar de hacer es decir, oiga, chao blanco. Nosotros incluso ya habíamos hecho esto con una pintura de Alejandra en la semana de... no me acuerdo ahorita, pero hicimos una pintura donde en vez de blanco lo que hicimos fue utilizar amarillo ocre para dar como un tono súper tierra y yo hablaba de cómo quería yo evocar esos colores súper grises tierras que Alejandra tiende a utilizar en la pintura de ella. Y entonces para hacer eco de esa sensibilidad que tiene ella y de eso que yo admiro resto como en la pintura de ella, entonces dije, no, pues re chévere pintar a Alejandra con colores ocres. Y si la voy a pintar como con tierras y colores ocres, pues de una vez saquemos el blanco de la ecuación y dejemos que nuestro color más claro en la paleta sea el ocre.
Y fue muy chévere, eso me quedó como rondando en la cabeza desde ese día. Y yo dije, pues chévere de pronto hacer una semana donde busquemos alternativas para el blanco, pero de nuevo, no es para reemplazar el blanco. Entonces, la idea no es creer que ese amarillo de plomo y estaño puede de alguna manera reemplazar el blanco. No, un color realmente no se puede reemplazar, o sea, se podría reemplazar. Podríamos concebir que lo podemos reemplazar por otro pigmento si tiene unas características muy, muy similares. Pero en realidad, pues es muy difícil entender que podríamos reemplazar un color, un pigmento como el blanco, por un color que aunque es muy claro, pues tiene un matiz totalmente definido. Este es un color amarillo muy claro, muy brillante, muy claro, que es una maravilla porque ayer contaba que se maneja como el blanco de plomo, como tiene plomo en su composición. Entonces digamos que el manejo, la manipulación de ese pigmento es muy similar a la que uno siente cuando uno está pintando con blanco de plomo. Si alguno de ustedes no ha pintado nunca con blanco de plomo, tranquilos. No es que ese sea el paso hacia ser un maestro así como vieja escuela, increíble como Rembrandt, Rubens, Velázquez. O sea, uno solo puede llegar como a esos niveles si uno se gana el derecho a utilizar blanco de plomo en las pinturas. No, tranquilos. O sea, uno puede durar toda su vida sin usar blanco de plomo y antes magnífico. O sea, perfecto. Usen dióxido de titanio que no tiene ningún riesgo, o sea, no hace nada. Ahí creo que el riesgo que tiene para la salud cuando ponen que el blanco de titanio puede ser malo es por el óxido de zinc, pero pues obviamente es mucho más peligroso el carbonato de plomo. Entonces, si no han utilizado blanco de plomo, tranquilos, no pasa absolutamente nada. Es un color súper sutil, o sea, es un color que a mi juicio el cambio grandísimo que tiene es en el manejo, en la manipulación que uno le da al color. Y para mí es maravilloso, digamos, en el modelado de la forma. O sea, es un color que no se parece a ningún otro y se manipula distintísimo a todos los otros colores y está casi que hecho para modelar forma. Es casi un milagro de color. Yo decía ayer que es como muy triste, es casi una maldición de ese color el que sea tan nocivo para nuestra salud, porque si no fuera así, o sea, si el blanco de plomo fuera como el dióxido de titanio, digamos, como el blanco de titanio, sería como la bendición más grande de toda la pintura, que tuviéramos acceso a un color que se manipule de esa forma, y todos yo creo que tendríamos una experiencia maravillosa modelando forma con ese color, porque sí es una cosa distinta. O sea, es un color casi que legendario porque está casi que hecho para ser pintado. O sea, es una locura. Es un color precioso, pero bueno, como todas las cosas buenas en la vida, así como las cosas que saben rico, la comida que sabe rico a uno lo engorda, es lo mismo. Este blanco de plomo es una cosa increíble, pero que pues no se puede usar porque lo mata a uno. Entonces, terrible. El mundo es terriblemente injusto. Pero el caso es que ayer pues teníamos ese pigmento que nos acercaba a la manipulación que podemos sentir cuando estamos utilizando un blanco de plomo, pero de ahí en adelante nada más, porque claramente el color tiene una tendencia hacia un matiz amarillo, y ese amarillo que hay en ese color, en el blanco de estaño y plomo, pues afecta a todas las mezclas. Entonces yo ayer decía, bueno, yo quiero evidenciar que este amarillo va a tener una presencia en esas mezclas y quiero mostrarlo, y la manera más fácil de mostrarlo fue como decir, bueno, la capucha, la capota de esta chaqueta que se pone Camilo es azul, pero en el momento en el que yo quiero aclararla, pues yo como no tengo, digamos, un azul cerúleo o un King's Blue o alguno de esos azules así súper claro, para aclarar un cobalto ultramarino, pues tengo que aclararlo con el color que yo tengo ahí, que es claro en la paleta, que ayer fue el amarillo de estaño y plomo, y pues me lo volvía un verde azul increíble, tanto que yo decía ayer como, este color es fantástico. O sea, yo en mi vida había usado este amarillo de plomo y estaño y me dio unos resultados, una locura. O sea, ese color más el azul cobalto ultramarino, o un azul cobalto si fuéramos a utilizar un cobalto, una locura, una absoluta locura. Pero lo que es también una locura de ese color era el precio. O sea, ese color vale $100. Es absurdo pensar en ese color como algo accesible, como algo factible en la pintura de uno. O sea, ayer contaba que ese color me lo regalaron a mí, me lo regaló una persona que dirigía un taller de esos que yo di en Estados Unidos, y la razón por la que me lo dio es porque ella tenía una tienda de estos colores Rublev adentro del taller, y pues dijo, no, listo, pues le regalo este color.
Pero no, para mí un color de $100 no, no sé, casi que no debería existir, o sea, no, eso es como absurdo para mí. Entonces, además siento que lo subutilizo, o sea, que no le estoy dando el uso que merece porque estoy pintando en un papel crudo, o sea, se absorbe súper rápido. Entonces tampoco estoy pudiendo o queriendo conscientemente manipular ese color como se debería, entre comillas, manipular. Entonces en mis manos pues es como pérdidas, o sea, es como, bueno, pues no utilice ese color porque en mi caso me daría la misma utilizar un amarillo Nápoles probablemente, o sea, sería distintísimo cielo y tierra, eso sí, en términos de la manipulación, o sea, de cómo se siente bajo el pincel. Pero en cuanto al matiz y en cuanto al valor de ese color, valor tonal de ese color, pues son muy parecidos, son súper parecidos. Entonces yo creo que en mi caso daría exactamente lo mismo. Pero bueno, queríamos hacer ese ejercicio. Además fue un pretexto perfecto para yo utilizar ese color que tenía como año y medio, casi 2 años guardado y la verdad nunca lo había usado porque siempre decía yo, ¿para qué uso esto? O sea, es como tener algo costoso que además me daba un poquitico de susto usar. O sea, le tenía un poquitico como de culillo, si soy honesto. Como sintiéndome estúpido, como voy a usar este color re costoso y de pronto ahora hago una pintura pendejísima. Pues mucho imbécil. O sea, me tiré toda la pintura y no evidencié el uso de ese color tan fantástico. Entonces, para hoy, yo dije, bueno, si ya nos metimos con ese amarillo, además que tuve todo este viacrucis, toda esta odisea con los amarillos de la semana pasada, entonces en mi cabeza tengo resto ese matiz amarillo. Entonces dije, bueno, sigamos como con el tono así emocional de la semana pasada y sigamos con amarillos, o sea, sigamos con un amarillo que sí hace parte de mi paleta y reemplacemos ese blanco, acuérdense, reemplacemos entre comillas, reemplacemos ese blanco con el amarillo de mi paleta, que es un amarillo bismuto. Y ese amarillo, recuerden, es como un amarillo, diría yo, cadmio limón. Es un amarillo que tiende al verde, entonces un amarillo verde, no tan verdoso ni tan claro como muchos amarillos limones que son súper bonitos, pero está ahí, o sea, claramente es un amarillo verde. O sea, yo nunca diría que este es un amarillo que tiende al naranja como un amarillo cadmio. No, hay una diferencia súper grande entre una pintura hecha con un amarillo cadmio, como la que hice de Josie hace unos días, y la pintura que voy a hacer hoy de Bernadette, que va a ser con este amarillo limón, que claramente es un amarillo un poco más hacia el verde. Quise utilizarlo y yo he contado cómo llegué a ese color, como al amarillo bismuto, porque honestamente es un pigmento que suena un poco extraño, pero me gustó el cuerpo que tiene. O sea, a mí normalmente me gustan los colores que tienen cuerpo, o sea, que yo los puedo manipular y los puedo como empujar y ellos tienen como un arrastre, casi que una resistencia. No me gustan mucho los colores que son como más débiles o más transparentes o que son más cremosos. Eso ya tiene que ver un poco también con cómo son producidos, pero a mí me gusta que tiendan a ser opacos o en ciertos pigmentos me gusta que sean opacos y que tengan un cuerpo. Y yo quería eso para un amarillo, siempre quise eso para un amarillo porque los amarillos que normalmente utilizaba como que nunca me daban esa opción, yo siempre quedaba como con ganas de que fueran un poquitico más fuertes, de que tuvieran como más personalidad así en la mezcla. Y pues llegué a este ya desde hace como, no sé, ya cuánto llevo con el amarillo bismuto, como 3 años, yo sé que más de 2 años y me encantó, la verdad me encantó y lo he estado utilizando desde ese momento. No es tan costoso como otros pigmentos, entonces también está dentro del rango de precios que estoy como dispuesto a usar con mis colores. Preferí darle una base a esta pintura parecido a lo que había hecho como con la mano esa de Thanos, esa mano que pinté de colores complementarios hace ya unos meses, que pintamos con ese amarillo. Este era más como un amarillo cadmio limón también, pero era más transparente, era mucho más transparente. Creo que era una laca amarilla incluso y un violeta dioxazina. Entonces, para esa pintura también le di una base de amarillo. O sea, y ese día tenía mucho sentido porque si era una laca, pues era un color que, digamos, luce mucho cuando es transparente. Pero entonces hoy quise hacer como lo mismo, quise darle como una base para que yo tuviera acceso en términos del rango de valores que quisiera sacarle al color a esa veladura, llamémosla así, que se da cuando uno hace una capa semitransparente sobre un soporte que en este caso, aunque no es un blanco así súper brillante este papel, igual es un papel claro y esa luz va a provenir como desde el soporte mismo. Entonces yo quería utilizar eso que se siente súper distinto a cuando uno trata de construir un valor claro a partir de un color opaco, o sea, a partir de una pintura por adición.
Entonces esto es más parecido a como si estuviéramos haciendo una veladura o una aguada en una acuarela, digamos. Quería comenzar desde esa base y después tratar de ir poniendo pintura para modelar forma y para construir forma. Entonces, inicialmente yo dije, bueno, voy a querer introducir como otros matices en la pintura. Quiero que esté este amarillo, pero no quiero que el amarillo como que me vaya a afectar las mezclas como ayer. Pero después me di cuenta que era tan poderoso tener ese amarillo bismuto súper brillante ahí en la capa de abajo de la pintura que dije, no, más bien voy a preferir darle total como jerarquía a ese pigmento, a ese matiz, y voy a hacer una pintura que sea amarilla. O sea, que claramente haya dominancia del amarillo en todas las mezclas que hay durante la pintura. No fue la intención inicial que yo tuve con la pintura. Yo quería que hubiera como más matices y quería ver si podía balancear como los otros matices. Pero después me di cuenta, juepucha, si solo tengo este amarillo, pues se va a asomar en todas las mezclas, y si meto azules me los va a volver verdes, si meto rojos me los va a volver naranjas, o sea, es una cosa casi que inevitable. Y este amarillo, aunque no es un color así súper saturado, pues sí tiene un croma alto, entonces sí va a tener como ese efecto sobre otros colores y digamos que va a estar visible en todas las mezclas. Entonces en ese momento dije, bueno, no, pues que sea jerárquico en toda la pintura y que esté en toda la pintura, o sea, no hay nada que hacer. Voy a hacer que el amarillo tenga esa presencia. Y cuando me convencí de eso, como que dije, listo, voy a modelar desde los amarillos. Entonces lo que hay son como amarillos verdes grises, amarillos naranja grises. O sea, hay una variedad como súper sutil, extraña también, de un poco tonón de grises matizados en esta pintura. Bien sutil, de nuevo, son como cambios pequeñitos, pero que me hizo como quererla resto. Y quería que fuera una pintura que evidenciara un enfoque específico. Entonces quise que los momentos de dibujo más concretos estuvieran en unos momentos del retrato y que después se fueran casi que disolviendo a esa atmósfera amarilla. Entonces uno como observador tendría una claridad casi que inmediata de hacia dónde debe dirigirse en la pintura por el modelado, por los límites como concretos que hay en las formas del retrato, por el nivel de resolución que hay en esas formas. Quise eso, me di cuenta que la pintura me estaba jalando hacia ese lado, entonces parte es como algo que intuitivamente quiero y parte también es como algo que me está pidiendo la pintura mientras la voy ejecutando. Yo soy súper abierto como a navegar la pintura y que si me está arrojando hacia un lado de la imagen, pues yo puedo decir, listo, yo no tenía en mente hacer esto, pero vayámonos por allá porque claramente es algo que está funcionando, digamos, naturalmente dentro de la ejecución de la pintura. Entonces, ese fue el ejercicio de hoy. Fue chévere porque me di cuenta que había una relación entre estos dos colores que hemos decidido utilizar para reemplazar, entre comillas, el blanco, pero que cada uno tiene una personalidad distintísima. O sea, el color de ayer sí servía en ese sentido que uno dice, bueno, voy a alimentar de blanco esto para modelarlo y particularmente si son formas que son súper claras en términos de valor tonal, claro, pero la diferencia de hoy fue una diferencia pues gigante, porque es que el color de hoy puede ser también un color que en términos de valor tonal es un color muy claro, entonces digamos que entre ayer y hoy, pues puede que de pronto no haya una diferencia tampoco tan grande en términos de valor, pero lo que hay es una diferencia muy grande en términos de cuán brillante el color es y cuán saturado es. Y obviamente el amarillo bismuto es mucho más brillante y mucho más saturado. Por brillante muchas veces nos referimos, para que todos estemos como en la misma onda, nos referimos a que un color es claro y saturado. ¿Listo? Cuando alguien dice que un color es brillante, siempre pensemos que es un color que tiende a ser un color de un valor claro y además tiende a tener un croma muy alto. Esa fue la pintura de hoy. Chévere que nos mantuviéramos en ese matiz amarillo. Chévere que nos diéramos cuenta que, por más de que era el color más claro que había en la pintura, pues nos condicionaba resto. O sea, por ser un color tan poderoso ahí en nuestra paleta, pues en últimas iba a condicionar las mezclas, iba a tener una presencia en las mezclas, y cuando me di cuenta de eso, pues yo dije, bueno, pues que la tenga entonces, evidenciemos cómo es ese color cuando es transparente, semitransparente, en esa primera como base, y dejemos totalmente en claro que el color va a estar presente en todas las mezclas que va a haber dentro de la pintura. Entonces fue muy chévere, se sintió súper distinto.
al rango de posibilidades y al rango de matices que, aunque era limitado ayer porque también había una afectación por ese amarillo en las mezclas, pues ayer era mucho más claro que podíamos tratarlo casi como una pintura tradicional. O sea, ese amarillo de estaño y plomo pues se deja entender como si fuera un blanco de plomo. Obviamente hay diferencias, particularmente en el matiz, pero realmente si yo les dijera con la pintura de ayer que usé blanco, yo creo que todos dirían, ah, sí, listo, sí, esa pintura tiene blanco. En cambio, la pintura de hoy difícilmente uno podría decir, sí, no, estoy utilizando blanco porque no hay como esa presencia de ese color súper claro, súper frío, acuérdense, súper opaco que existe cuando estamos utilizando particularmente el blanco del titanio. Entonces, esa fue la pintura de hoy. Mañana vamos a utilizar un color rarísimo también. O sea, estoy utilizando como de pretexto el ejercicio por desenterrar unos colores que la verdad este también nunca lo había usado. Lo vi cuando hice un taller en Canadá y vi que un amigo pintor lo utilizaba y me dijo, oiga, este color es increíble, rarísimo, pero es re chévere. Y claro, en manos de él, impresionante. En mis manos, vamos a ver cómo nos va mañana, pero bueno, eso es mañana. Va a ser súper distinto porque nos vamos a meter en otro problema, pero entonces los invito para que vean el video de mañana a ver cómo nos va. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao.